Imagina un país tan pequeño que podrías cruzarlo en coche de punta a punta en apenas 4 horas. Un territorio que cabría casi 400 veces dentro de Brasil y que es más pequeño que el estado de Massachusetts. Sin embargo, en este minúsculo rincón de Centroamérica, la tierra ruge con una fuerza que desafía su tamaño. Con más de 170 volcanes, una densidad de población que roza lo imposible, y una transformación económica que ha puesto al mundo entero a mirar hacia sus fronteras, este país es la prueba viviente de que la geografía no se mide en kilómetros, sino en intensidad. Bienvenidos a GeoDescubres. Hoy analizamos al pulgarcito de América, El Salvador, y por qué este pequeño gigante es uno de los lugares más fascinantes y explosivos de nuestro planeta. Pero antes de adentrarnos en los cráteres de sus volcanes y los secretos de su costa, no olvides suscribirte a GeoDescubres y activar la campanita. Estamos construyendo la mayor enciclopedia visual de geografía en español, y tu apoyo es lo que hace que sigamos explorando los rincones más increíbles de la Tierra. Si te gustan los mapas, los datos brutales y entender por qué el mundo es como es, este es tu sitio. Suscríbete ahora y prepárate para esta cuenta atrás del 25-1 sobre El Salvador, que te va a dejar sin palabras. 25. El gigante en cuerpo de enano. Para empezar, debemos poner en perspectiva su escala. El Salvador es el país más pequeño de toda Centroamérica continental, con apenas 21.041 kilómetros cuadrados. Es tan pequeño que es el único país de la región que no tiene costa en el Mar Caribe. Toda su fachada mira exclusivamente al Océano Pacífico. Sin embargo, lo que le falta en extensión le sobra en densidad. Es el país más densamente poblado de la región, con más de 300 personas por kilómetro cuadrado. En El Salvador, el espacio es el recurso más valioso y cada metro de tierra tiene una historia, un cultivo o una casa. 24. La tierra de los 170 volcanes. Aunque solo se mencionan los más famosos, El Salvador tiene registrados más de 170 volcanes en su pequeño territorio. De estos, al menos 20 son considerados estructuras volcánicas mayores y varios permanecen activos. Esta densidad volcánica es una de las más altas del mundo por kilómetro cuadrado. Vivir en El Salvador es, literalmente, vivir sobre una caldera gigante. Esta actividad geotérmica no solo define el paisaje, sino que también ha bendecido al país con suelos extremadamente fértiles, ricos en minerales que permiten una agricultura intensiva a pesar del relieve accidentado. 23. El Faro del Pacífico. Durante más de un siglo, el volcán de Izalco fue conocido por los navegantes de todo el mundo como el Faro del Pacífico. Desde su nacimiento en 1770 hasta mediados de los años 50, este volcán estuvo en erupción casi constante. Sus explosiones de lava eran tan regulares y brillantes que se podían ver desde cientos de kilómetros mar adentro, sirviendo de guía natural para los barcos que se aproximaban a la costa centroamericana. Es uno de los volcanes más jóvenes del mundo, y su cono de ceniza negra perfecta es una de las imágenes más icónicas de la geografía salvadoreña. 22. El misterio del lago de Coatepeque. Este no es un lago común. Es una caldera volcánica masiva formada hace miles de años tras una erupción colosal. Pero lo que lo hace único es un fenómeno que ocurre cada pocos años. Sus aguas cristalinas cambian repentinamente de azul a un turquesa vibrante. Aunque suena a magia, es geografía pura. El cambio se debe a la proliferación de algas y a la composición química de los minerales volcánicos en el fondo. Es un espectáculo visual que atrae a geólogos de todo el mundo y que recuerda que, bajo la calma del agua, el corazón volcánico de El Salvador sigue latiendo. 21. La capital de los terremotos. San Salvador, la capital, ostenta el triste título de ser una de las ciudades más castigadas por la sismicidad en el mundo. Ha sido destruida o gravemente dañada por terremotos en más de una decena de ocasiones desde su fundación. El país se encuentra en una zona de subducción donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa del Caribe,
además de estar atravesado por fallas locales. Esta realidad geográfica ha obligado a los salvadoreños a desarrollar una arquitectura y una resiliencia únicas, aprendiendo a reconstruir su historia una y otra vez sobre los mismos cimientos. 20. El pulmón de los tres países. En el punto más alto de El Salvador se encuentra el Cerro El Pital, pero lo más curioso es el macizo de Montecristo. Aquí se encuentra el Punto Trifinio, un lugar donde las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran en un solo punto. Es un bosque nuboso protegido donde la biodiversidad es asombrosa y donde el clima es tan frío que puede llegar a helar, algo impensable en el resto del país tropical. Es un ejemplo geográfico de cómo la naturaleza ignora las fronteras políticas para crear un ecosistema único y compartido. 19. Ríos que son fronteras y energía. El río Lempa es la arteria vital de El Salvador. Nace en Guatemala, cruza una esquina de Honduras y atraviesa todo El Salvador de norte a sur. Es el río más largo de Centroamérica, que desemboca en el Pacífico, y es responsable de generar una gran parte de la energía eléctrica del país, gracias a sus represas hidroeléctricas. Sin el Lempa, El Salvador no solo perdería su principal fuente de agua dulce, sino que se quedaría a oscuras. Es un río que define la soberanía y la supervivencia económica de la nación. 18. La Pompeya de América. Joya de Serén es un sitio arqueológico único en el mundo. A diferencia de las pirámides mayas que muestran la vida de los reyes, este lugar muestra la vida cotidiana de la gente común que fue sepultada por la ceniza del volcán Loma Caldera hace 1400 años. La geografía volcánica actuó como un conservante perfecto, manteniendo intactas casas, alimentos y hasta huellas de cultivos. Es el único lugar en el mundo donde puedes ver exactamente cómo vivía un agricultor prehispánico, gracias a una catástrofe geológica. 17. Surf City, la geografía de las olas. Día de las Campos Intoración, El Salvador, se ha posicionado como uno de los mejores destinos de surf del planeta. Y esto se debe exclusivamente a su geografía costera. La orientación de sus playas hacia el sur y la forma de su plataforma continental crean olas derechas, largas y perfectas, que viajan miles de kilómetros desde las tormentas del Pacífico Sur. Lo que antes era una costa olvidada, hoy es el motor de una estrategia económica nacional llamada Surf City, demostrando cómo un país puede usar su relieve submarino para atraer divisas y turismo mundial. 16. La densidad que desafía el relieve. A diferencia de otros países con grandes vacíos demográficos, en El Salvador casi no hay tierra de nadie. A pesar de ser un país de montañas y volcanes, la población está distribuida por casi todo el territorio. Esto ha generado una presión ambiental enorme, donde los bosques originales han sido reemplazados por cafetales y asentamientos humanos. El Salvador es un laboratorio geográfico de cómo una población masiva puede adaptarse a vivir en un espacio extremadamente limitado y geológicamente inestable. 15. El oro verde, el café de altura. Durante décadas, la economía de El Salvador dependió casi exclusivamente del café. La geografía fue su mejor aliada. Las laderas de los volcanes ofrecen la altitud, la humedad y el suelo volcánico perfectos para el café de especialidad. Aunque hoy la economía está más diversificada, el paisaje salvadoreño sigue siendo una alfombra verde de cafetales que protegen los suelos de la erosión y sirven como refugio para la biodiversidad en un país con poca selva virgen. 14. El enigma del lago de Ilopango. Justo al lado de la capital se encuentra el lago de Ilopango, que ocupa el cráter de un supervolcán. En el año 535 después de Cristo, este volcán protagonizó una de las erupciones más violentas de la historia de la humanidad, lanzando tanta ceniza a la atmósfera que provocó un enfriamiento global y años de oscuridad en lugares tan lejanos como Europa y China. El Salvador alberga en su centro un gigante dormido que una vez cambió el clima de todo el planeta. 13. La ausencia del Caribe. El Salvador es el único país de Centroamérica que no tiene salida al Mar Caribe,
Esto ha marcado su psicología nacional y su economía, volcándolo totalmente hacia el Pacífico y el comercio con Asia y la costa oeste de América. Mientras sus vecinos tienen influencias caribeñas y afrodescendientes marcadas, El Salvador ha desarrollado una identidad más homogénea y vinculada a la tierra volcánica y la costa pacífica. 12. El Golfo de Fonseca. Una triple frontera marítima. En el extremo oriental, El Salvador comparte el Golfo de Fonseca con Honduras y Nicaragua. Es una zona de islas volcánicas, manglares y aguas tranquilas que ha sido foco de disputas territoriales durante décadas. Geográficamente, es uno de los paisajes más bellos del país, pero políticamente es un rompecabezas donde tres naciones deben convivir en un espacio marítimo muy reducido. 11. El país del dólar y el Bitcoin. En 2001, El Salvador abandonó su moneda nacional, el colón, para adoptar el dólar estadounidense. Pero en 2021, hizo historia mundial al convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Geográficamente, esto ha atraído a una nueva clase de nómadas digitales y ha puesto al país en el mapa de la tecnología financiera, intentando usar la innovación para superar las limitaciones de su pequeño tamaño y falta de recursos industriales pesados. 10. La energía que viene del infierno. El Salvador es una potencia regional en energía geotérmica. Aprovechando su geografía volcánica, el país extrae vapor del subsuelo para generar casi el 25% de su electricidad. Es una de las formas de energía más limpias y constantes que existen, y El Salvador es uno de los pocos países del mundo que ha logrado domesticar la fuerza de sus volcanes para iluminar sus ciudades de forma sostenible. 9. La Cordillera del Bálsamo. Existe una zona en la costa salvadoreña donde crece un árbol único del cual se extrae el bálsamo de El Salvador. A pesar de su nombre, fue muy codiciado en la época colonial por sus propiedades medicinales y aromáticas. Es un ejemplo de cómo un microclima específico en una pequeña cordillera costera puede producir un recurso biológico que no se encuentra con la misma calidad en ninguna otra parte del mundo. 8. Un país sin trenes. A diferencia de otros países que mantienen redes ferroviarias, El Salvador desmanteló su sistema de trenes hace décadas. Debido a su tamaño tan pequeño, el transporte por carretera resultó ser más flexible y económico para conectar los puntos más distantes del país. Hoy, El Salvador es un país dominado por el asfalto, donde los camiones y autobuses son los únicos dueños de la logística nacional. 7. La diáspora. Un país fuera del país. Se estima que un tercio de la población salvadoreña vive fuera de sus fronteras, principalmente en Estados Unidos. Esta geografía humana extendida es vital para el país, ya que las remesas que envían representan más del 20% del PIB nacional. El Salvador no termina en sus fronteras de 21.000 kilómetros cuadrados. Su economía y su cultura se extienden por miles de kilómetros a través de todo el continente. 6. Los manglares de Jiquilisco. La bahía de Jiquilisco es el humedal más importante de El Salvador y alberga la mayor cantidad de aves costeras del país. Es un laberinto de canales y bosques de mangle que protege a la costa de las tormentas y sirve de criadero para miles de especies marinas. En un país tan densamente poblado, estos oasis de naturaleza virgen son tesoros geográficos que luchan por sobrevivir a la expansión agrícola y urbana. 5. La carretera panamericana. Esta mítica carretera que une Alaska con la Patagonia atraviesa El Salvador de punta a punta. En un país tan pequeño, la Panamericana es la columna vertebral que une las principales ciudades y facilita el comercio terrestre con Guatemala y Honduras. Es el camino por el que fluye la vida del país y la conexión vital con el resto del continente. 4. El clima de las dos estaciones. En El Salvador no existen las 4 estaciones. La geografía tropical dicta solo 2, la época seca o el verano, y la época lluviosa o el invierno. Sin embargo, debido a su relieve montañoso, puedes pasar del calor sofocante de la costa al frescor de las montañas en menos de una hora. Es un país de microclimas extremos donde la altitud lo decide todo.
3. La ciudad de las colinas. Santa Ana, la segunda ciudad más importante, está rodeada de cerros y volcanes. Su ubicación geográfica la convirtió en el centro del poder cafetalero durante un siglo, permitiendo la construcción de una arquitectura neoclásica impresionante que contrasta con el entorno volcánico salvaje. Es el ejemplo perfecto de cómo la riqueza de la tierra volcánica se transformó en piedra y cultura urbana. 2. La Puerta del Diablo. Cerca de la capital existe una formación rocosa impresionante conocida como la Puerta del Diablo. Son dos peñascos gigantes que ofrecen una vista panorámica